¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Bienvenidos a su programa El Gran Combate de la Fe. Hoy el Señor nos invita a conocer la vida de otro gran santo. Y el invitado de hoy es San Francisco de Sales. Vamos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones, nuestra alma y nuestra mente para recibir con amor todo lo que el Señor hoy nos quiere regalar a través de la vida de este gran santo. Oh Sagrado Corazón de Jesús, Inmaculado Corazón de María, guardan dentro de ti los frutos y gracias que el Señor nos quiere regalar, para que obren en nuestra vida y en nuestro corazón, de acuerdo a la voluntad y gracia de nuestro Señor. Acepta, querida Madre y Reina mía, toda mi persona, y cuanto con la gracia de tu querido Hijo he podido hacer de bueno. Yo mismo no soy capaz de conservarlo, dada mi debilidad e inconstancia y la forma como me combaten continuamente mis enemigos espirituales. Veo todos los días caer por tierra los cedros del Líbano y convertirse en aves nocturnas las águilas que volaban en torno al sol. 1000 justos caen a mi izquierda, 10.000 a mi derecha, mas yo confío en ti, mi poderosa y más que poderosa Madre. Tenme que no caiga, conserva mis bienes, que no me saqueen. Protege en mí la vida divina, defiende a quien a ti sea consagrada. Yo te conozco bien y en ti confío. Eres la Virgen poderosa, nadie podrá hacerte daño, ni perjudicar tampoco a quien tú amas. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces vamos a iniciar con la vida de San Francisco de Sales. Él nació el 21 de agosto de 1567 y murió el 28 de diciembre de 1622, el Día de los Inocentes, a los 56 años. Fue proclamado beato en 1622 y santo en 1665. Es venerado en la Iglesia Católica y su patronazgo está en los periodistas, los escritores y los reporteros, porque fue un gran escritor. Como la vida de este santo es muy extensa, he querido tomar solo unas partecitas de él. Entonces voy a informarles qué vamos a ver de este gran santo. Hablaremos de su virtud, de sus virtudes, sobre todo la virtud heroica que fue la amabilidad, sus defectos, y su defecto dominante, que fue mucha inclinación a la ira. También vamos a ver cómo fue su trabajo para llegar a ser santo, todos sus combates espirituales y un poco de su vida común. Entonces vamos a iniciar. San Francisco de Sales es procedente de una familia muy noble, muy rica, pero desde niño eligió el camino de la fe cristiana, dedicando su vida a Dios. Renunció a todas sus títulos de nobleza, porque pues era hijo de un señor muy rico y vivían en un castillo, eran bien acomodados. Entonces él renunció a todo eso. Fue un gran predicador, fundó la orden de la Visitación junto con Santa Juana de Chantal. Ejerció una gran influencia en la iglesia y en los gobiernos civiles. Siempre lo consumió un gran deseo de servir a Dios y cifró en ello todos sus ideales. Todo lo que hacía, lo hacía
pensando en servir al Señor. Pero su padre tenía preparado para él pues como todo padre, que mi hijo siga mis pasos. Entonces, él quería para él una carrera de derecho, quería que estudiara abogacía y sin preocuparse nunca por los deseos del joven, siempre por lo que él quería para su hijo, que en ese momento pues a él le parecía que era lo mejor. Lo envié a estudiar a donde estudiaban todos los pudientes, toda la gente de dinero, pero San Francisco, temiendo por su vocación, lo persuadió para que lo dejara ir a estudiar ante los jesuitas y el papá pues aceptó. Él desde el principio se trazó en su mente un plan de acción con sus estudios desde siempre. Entonces él, sin dejar a un lado su vida espiritual, se propuso confesarse, comulgar muy frecuentemente, atender sus deberes de estudiante lo mejor posible, hacer sus tareas, 2 horas de ejercicio, pero también 4 horas de estudiar las ciencias de Dios. Se apasionó por la teología y la filosofía y acabó por hacer votos de castidad perpetua. Obedeciendo a su padre, estudió abogacía, pese junto a esta carrera estudiaba 4 horas diarias de teología, filosofía y todas las ciencias de Dios, porque quería ser un gran sacerdote. A los 24 años terminó con honores el doctorado de leyes. Regresó a su casa y a donde su familia y el padre tenía trazado para él un gran futuro. Entre ellos, pues, trabajar en el Senado y inclusive hacía grandes fiestas para presentarle a mujeres muy bonitas, muy acomodadas, entre ellas una muy hermosa y de una muy buena familia. Pero San Francisco de Sales, ella tenía en su corazón que él había hecho votos de castidad al Señor y por lo tanto renunció a todo eso, renunció a esos puestos que el papá le ofrecía y a casarse. Oró mucho por su padre para que él le diera la bendición para ser sacerdote, porque pues él todavía no sabía que quería ser sacerdote y no sabía cómo hacerlo. Para ello se valió de todas sus amistades que tenía en la iglesia y ellos le ayudaron bastante y el padre optó por darle su bendición para que se ordenara como sacerdote. Entonces así fue que llegó a ser sacerdote y luego de ser sacerdote pues se dedicó más que todo a convertir a todos los herejes, a ir a las ciudades que más necesitara de la predicación y que necesitaran también la ayuda para los pobres y para todo ello. Esa era su misión en su sacerdocio. Ahora vamos a hablar un poquito de sus combates. Fueron muchos, pero vamos a hablar de algunos, del más notable, que fue la ira. Como este santo cuidaba mucho su alma, él era consciente de que de su defecto dominante y siempre trabajó para poderlo dominar. Entonces él cuidaba mucho su alma, se alejaba de toda amistad que lo llevara a ofender a Dios y lograba mantener un alma incontaminada y admirablemente pura. Su carácter era inclinado a la ira y se les salía a la cara cada que recibía humillaciones y burlas, porque él recibía muchas humillaciones y burlas, hasta tal punto que nadie se daba cuenta que él era de mal genio. Creía que
era muy, porque él sabía combatir muy bien la ira. Entonces el enemigo del alma, al darse cuenta que con estas tentaciones no podía, no podía contra este santo, porque él, por medio de su oración y por medio de su amor al Padre, no permitía que el enemigo lo dominara en esa forma. Entonces se dispuso a atacarlo por medio de una más peligrosa y desconocida. Empezó a sentir en su mente, en su cerebro, el pensamiento constante de que se iba a condenar, de que se iba a ir al infierno para siempre. No dormía, no comía, bajó de peso, temía enloquecer. Y lo que más le aterrorizaba era no eran precisamente los sufrimientos del infierno, porque sabía que en el infierno iba pues a sufrir demasiado, pero lo más que le aterrorizaba era no poder amar a Dios allá. El Padre le había permitido esa tentación y quiso también darle la salida, y en oración San Francisco de Sales le decía al Padre: oh mi Dios, por su infinita justicia, tengo que irme al infierno. Yo allí, pero siempre concédeme que yo allí pueda seguir amarte. No me importa los suplicios que quiera, con tal que me permita seguir amándote siempre. Él la repetía y la repetía: Dios, debo irme al infierno, pero por su infinita justicia, dame la gracia de seguirte amando desde allí para siempre. Eso era lo más que lo atormentaba y hacía que se enfermara. De todas maneras él enfermaba por esta tentación. Y esta oración le trajo mucha paz. Pero el momento definitivo fue entrar a un templo, acercarse a la imagen de la Santísima Virgen María, arrodillarse y postrarse ante él y orarle la oración de San Bernardo. Acuérdate, oh piadosísima Virgen María, que jamás se oyó decir que hayas abandonado a alguno de los que hayan acudido a tu amparo, implorando tu protección y reclamando tu auxilio. Animado con esta confianza, también yo acudo a ti, Virgen de las vírgenes, y gimiendo bajo el peso de mis pecados, me atrevo a comparecer ante su soberana presencia. No desprecies mis súplicas, Madre del Verbo Divino, antes bien óyelas y acógelas benignamente. Amén. Al terminar esta oración, se fue como por milagro esa tentación. Todos esos pensamientos que se iba a condenar y que se iba a ir al infierno desaparecieron. Y más en su corazón empezó a ver el Señor que Dios no había enviado a su Hijo no para condenarlos, sino para que los pecadores se salvaran por medio de Él. Y el que cree no será condenado. Juan 3:17. Esos fueron los combates de San Francisco de Sales. Trabajó mucho para salir de ellos y lo logró, gracias a la protección y al amparo de la Santísima Virgen María. Vamos a ver cómo trabajó él desde niño, cómo fue su vida para lograr y para buscar su santidad. Entonces vamos a ver cómo su madre, doña Francisca, jugó un papel muy importante en su vida. Desde niño, él nació prematuro y él fue muy consentido, pero
Su madre Francisca dedicó mucho tiempo a él, lo cuidaba, le enseñaba el catecismo y, y San Francisco pues desde siempre pues gracias a ella eh, pues se inclinó hacia las cosas del Señor. Él la acompañaba a la iglesia, a las oraciones, a hacer obras de caridad, entonces por eso en su corazón siempre amaba mucho a los pobres y ayudaba mucho a la gente, gracias a lo que ella le enseñaba. También vemos que es muy importante su educación en su hogar y también en, a dónde uno envía a sus hijos a estudiar, porque en San Francisco de Sales jugó un papel muy importante pues su mamá, su familia, pero también las personas a las cuales él, con las personas y los sacerdotes y profesores con los que ellos estudió. Por el papá, por el temor de que naciera un niño enclenque, que no, que fuera a ser así retraído, por lo que había sido enfermito, y por los mismos de su mamá. Entonces él contrató a un sacerdote que era muy estricto, demasiado estricto. Era muy exigente y todo le gustaba de alta perfección. Y él fue el que empezó a iniciar con la educación de San Francisco de Sales cuando niño. Entonces, él, tanto su mamá Francisca como este sacerdote y sus profesores lo prepararon para la primera comunión. Y a los 10 años él hizo su primera comunión junto con su confirmación. Desde que era niño, entonces él se preparó desde niño para recibir estos sacramentos. Y desde que hizo su primera comunión, se propuso no dejar pasar un solo día sin visitar a Jesús sacramentado en el templo o en la capilla del colegio. Siempre lo visitaba. Orientado por su madre, se propuso algunos propósitos con su primera comunión. Cada noche realizar algunas oraciones. Cuando pase por alguna iglesia, entraré a visitar a Jesús sacramentado. Siempre y en toda ocasión ayudaré a las gentes más pobres. Leeré libros buenos, especialmente la vida de los santos, confesarme, comulgar, rezaré el Santo Rosario diariamente. Cada día o noche haré el examen del día. Si me acordé de Dios, pediré perdón a Dios y le pediré para que sea siempre fiel a Dios, y haré siempre al acostarme mis 3 Aves Marías. Con ese propósito, con esa educación de la familia y de sus profesores, se educó para ser un gran santo. Vamos ahora a ver rápidamente su defecto dominante, que fue la inclinación a la ira. Su inclinación a la ira, con la cual luchó por 19 años de su vida hasta dominarla. Se cuenta que cuando era niño, un calvinista entró a la sala de su casa y como él no se le permitía por ser niño entrar, se llenó de ira, agarró un palo, se fue al corral de las gallinas y empezó a pegarles y empezó a gritar: no queremos, perdón, no queremos herejes, fuera los herejes, fuera los herejes. Y hasta que los empleados fueron y salvaron a esas pobres gallinas. Cuando él murió, y al hacerle la autopsia, encontraron convertida su piel en 33 piedritas, señal de todo el esfuerzo tan heroico que hizo
para dominar su ira y llegar a ser ese gran santo de la amabilidad. Harto por aprender tenemos, hermanos. También vamos a ver un poquitico de su virtud heroica, la amabilidad. Ya con lo poco que hemos contado de sus defectos, de su vida, nos hemos dado cuenta cómo lograr llegar a tener el genio más amable y bondadoso, que acabaría con la ira. O sea, él trabajó todo el tiempo. En su examen del día siempre miraba cómo trabajé para dominar la ira en este día, este defecto que más me atormenta. Entonces ya vimos que por 19 años luchó contra ella, luchó contra el demonio, luchó contra sus tentaciones, contra todo para poder llegar a ser el santo más amable. Y que no seguiría con los más terribles adversarios. Ahora bien, esta bondadosa, esta virtud heroica, pues no, él no nació con él, sino que fue una conquista poco a poco con la ayuda de Dios y ya vimos también con la ayuda de la Santísima Virgen María. San Francisco también tenía muchas virtudes, solo que esta era la que tuvo que trabajar más. Entonces, entre ellas, pues él también fue muy humilde, sencillo, bondadoso, trabajó mucho la magnificencia. Él siempre fue dar con todo, dar con gran generosidad. Esa fue su gran virtud, sus grandes virtudes. También tenemos algunas frases de San Francisco de Sales. Entre ellas está: el amor es la perfección del espíritu y la caridad es la perfección del amor. Otra: la medida del amor es vivir sin medida. La otra: la mejor forma de predicar contra los herejes es el amor, aún sin decir una sola palabra contra sus doctrinas. Porque el trabajo más fuerte de San Francisco de Sales fue eso, llevarle la palabra a todos los herejes, y nunca peleó con ellos, sino sencillamente con mucho amor y obtuvo muchísimas conversiones. Bueno, esa es la vida del gran santo San Francisco de Sales. Los invito a que no nos perdamos todos los miércoles este gran programa, el gran combate de la fe. El Señor nos trae muchas enseñanzas, muchas gracias, y también es importante pues vivir y leer esos grandes libros de la vida de los santos. San Francisco de Sales le gustaban mucho esos libros, todos los libros que hablaran de los santos, pero el libro que más lo acompañó, que fue el que con el que dormía, comía y todo, fue el gran combate, ay, perdón, se me fue en este momento, se los quedé viendo, se me olvidó. Sin embargo, ahí queda la invitación para que el combate espiritual, él vivía siempre con ese libro, le ayudó muchísimo, le ayudó en sus estudios, en todo, él desde el inicio de su vida hasta el fin de su vida, cargó su librito del gran combate espiritual. Entonces es una gran invitación para todos, para que
leamos la vida de los santos y no nos perdamos el programa del Gran Combate de la Fe los miércoles. El Señor nos invita para que lo veamos, para que estemos ahí muy pendientes de Él. Entonces vamos a darle gracias al Señor por este momentico que nos ha permitido, y pedamos a la Santísima Virgen y a nuestro Señor para que guarden en su corazón todas las gracias y frutos que Él nos ha querido regalar en este momento. También le pedimos por intercesión de la Santísima Virgen María y de este gran santo San Francisco de Sales, nos dé esa fuerza para combatir también nosotros esas tentaciones con esa gran decisión, y saber que siempre en los momentos de dificultad y en los momentos de tentación el enemigo se aleja con la pronunciación del Ave María ante la imagen de la Santísima Virgen María. No olvidemos, no nos apartemos de ella ni un solo instante, que esa es la mejor arma contra el enemigo. Gracias a todos por acompañarnos y al Señor por darnos esta oportunidad. Vamos a orarle una Ave María a la Santísima Virgen, un agradecimiento por este momento. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Haced gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Contigo vamos, Virgen pura, y en tu poder vamos confiadas, oyendo de ti amparados, nuestras almas volverán seguras. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solo nunca nos dejes, y ya que nos amas tanto como verdadera Madre que eres, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y después de Dios, nadie como María. Feliz tarde para todos. Dios los bendiga.